Muy buenos días, amada familia. Qué maravilloso el poder volvernos a encontrar en estos mensajes diarios. El día de hoy, saliendo un poco tarde, pero más vale tarde que nunca. Esta mañana, mientras yo oraba y estaba leyendo la escritura, algo que puso en mi corazón Dios con mucha fuerza era misericordia. Misericordia. Este tema que lamentablemente lo estamos perdiendo más y más. Cuando analizas las relaciones humanas en el ámbito de las redes sociales, cuando analizas las relaciones humanas en el ámbito empresarial, en el ámbito político, en cualquier tipo de ámbito, te vas a encontrar con relaciones que en muchos de los casos no operan misericordia. Todos cometemos errores, todos cometemos faltas. Pero una de las cosas más tristes es ver personas que no tienen misericordia de los demás, que no se apiadan, que en realidad buscan juzgar, sancionar, dañar, pero cuando ellos son los que han fallado, sí, necesitan misericordia. Sí, bueno, yo soy la víctima. Y lo voy a poner muy claro porque creo que es algo que está cada vez más candente, cada vez con más fuerza. Personas que han perdido ese sentido de poder ver al prójimo como alguien a quien Dios nos llamó a amar, a quien Dios nos llamó a tener misericordia. La naturaleza y la esencia de Dios es un Dios de misericordia. Dios tiene misericordia de todos y cada uno de nosotros. ¿Cómo está operando esa naturaleza de Dios en ti, pequeño Cristo, pequeña mujer de Dios? ¿Cómo está operando en tu vida que tú eres un pequeño ungido de Dios, una pequeña ungida de Dios? ¿Cómo está operando? ¿Estás viviendo con un verdadero sentido de misericordia? ¿O es que la misericordia es simplemente algo que tú lo has aplicado para aquellas personas que te convienen? Y solamente la misericordia es un principio que solo tú puedes reclamarlo y no lo das a otros. La palabra es muy clara. La palabra es muy precisa cuando nos habla de lo que es la misericordia. La misericordia es algo que Dios, ¿verdad?, es rico. Dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículo 4 al 6, dice, pero Dios, quien es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio la vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, Él mismo, con esa riqueza de misericordia, nos dio misericordia. Y con la misericordia hoy, tú y yo podemos gozarnos de ser parte de su reino, de poder ser salvos. ¿Cómo estamos llevando esa riqueza? ¿O somos mezquinos? ¿O somos personas que no vamos a regalar misericordia a otros? Estamos vigilantes de juzgar, estamos vigilantes de oprimir, pero no de dar misericordia. Es hermoso ver en el Lucas, capítulo 10, en el versículo 30, 37, hasta el 37 más o menos, donde vamos a encontrar, ¿qué? Vamos a encontrar una parábola que nos va a hablar la parábola del buen samaritano. Y ahí va a ser un doctor en la ley, un experto, un jurista que le va a hacer una consulta a Jesús y le va a hablar, decir cómo se puede alcanzar el reino de los cielos. Y él va a hacer una pregunta sobre, básicamente inspirado en que él era perfecto, en que él no podía fallar, que él alcanzaba el reino por sus buenas obras, por sus buenas acciones. Pero después Jesús le va a responder con esta hermosa parábola, y ahí voy al versículo 30, donde dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales les despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole
fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuidádmele, y todo lo que gastéis de más yo te pagaré cuando regrese. Y ahí Jesús le va a hacer la pregunta a este entendido de la ley, y le va a decir: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el jurista le va a decir: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Dios nos está llamando a que tú y yo hagamos lo mismo que ese buen samaritano. Y no es simplemente de, bueno, eres buenito y llevas las bolsas, o llevas y haces esto porque eres una buena gente. No. O porque te has apiadado de una persona pobre, no. Lo haces porque realmente en tu corazón hay un deseo, hay un fuego que quiere que la misericordia opere y la restauración opere. Que tú seas parte de esa misericordia. ¿De qué? De poder salvar a aquel que está en un momento de dificultad, como era el caso, por ejemplo, de este hombre que había sido asaltado, había sido dañado. Hay mucha simbología en esto, porque va a haber el elemento del aceite y el vino que va a utilizar el buen samaritano. Hay mucha simbología del hecho de que ese sacerdote va a pasar de largo. No se va a preocupar de ese hombre que estaba herido. Él no va a tener misericordia de ese hombre. A él no le va a interesar. ¿Y acaso es que no vivimos en un mundo donde lo único que a nosotros nos interesa es nuestra foto, o nos interesa nuestro prestigio, o nos interesa únicamente nuestros beneficios? Hemos dejado de tener un corazón misericordioso, un corazón de ayuda. Y analiza tu calendario, analiza tu vida. Y no estoy trayendo condenación, pero si en tu calendario todas las actividades están llenas y plagadas de cosas que son solamente por ti y para ti, y ahí incluyo inclusive tu familia cercana, has perdido el sentido de lo que es misericordia. Una misericordia a la cual Dios nos ha llamado a poder apoyar al caído, al que está abatido. Porque este hombre que había sido asaltado por los ladrones. Y cuando hablamos de una simbología espiritual, podemos hablar del enemigo que asalta almas, que destruye almas, porque él ha venido a robar, a destruir. Y el llamado que nosotros es poder operar la misericordia de Cristo para traerles salvación, para poder activar la misericordia del Padre sobre esas vidas que están perdidas. Pero claro, tú estás sentado cómodo, estás sentada cómoda en esos castillos que hemos creado, donde sí nos llamamos como ese sacerdote, ¿verdad? Se pasó de largo. O como el levita que estaba llamado a trabajar en el templo, porque era esa la función levítica. Eran gente que estaban en teoría muy íntimamente ligados con Dios. Pero tuvo que ser un samaritano el que activa la misericordia. Tuvo que ser un samaritano el que cumpla el rol que Dios había mandado. Y no los expertos, los profesionales en que habían sido llamados para hacer eso. Y creo que hay mucho de esto el día de hoy que nosotros vivimos en este círculo, en este ambiente donde el individualismo se ha convertido en una idolatría total. Hemos dejado de pensar en los demás. Nada te cuesta agarrar el teléfono, llamar a esa persona necesitada, ir a apoyar a los humildes, a los que están partidos, rotos. ¿Cuándo ha sido la última vez en que tú has clamado, aún en tus oraciones, y has intermediario, has clamado para que pueda venir sanidad por ese enfermo o por esa mujer que estaba dejada, aún por aquellos que sean tus enemigos y que han caído en desgracia? Amado, el llamado que tenemos es atraer la misericordia de Cristo a esta tierra. Me encanta Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia
para recibir ¿qué? Misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Porque así como vamos a dar, vamos a recibir. Y cuando nosotros vamos y nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, ¿para qué? Para recibir misericordia, ¿verdad? Y hallar gracia que nos ayude, ¿qué? En el momento que más necesitamos. Lo que estamos haciendo es poder llenar nuestras vidas de esa gracia que nos va a permitir tener y activar la misericordia de Dios para con nuestras vidas y para con otras vidas. Por lo tanto, la misericordia no puede ser un acto simplemente benevolente. Esto es importante entenderlo, porque muchas veces nos volvemos en las monjitas de la caridad. Ok, vamos a ir a hacer caridad. Y creemos que con eso se cumplió la misión. He dado dinero, he hecho esto, he hecho lo otro. No, porque muchas veces pueden ser obras muertas. Tiene que ser algo que venga desde el corazón, del templo, de Dios, guiado por ese Espíritu Santo con una clara claridad de que estamos llevando no solamente ese pan de ayuda, sino que estamos llevando el aceite y el vino de transformación, de restauración. Es una gran diferencia el morir por los hermanos, de simplemente ir y comprar algo para el hermano. Hay una gran diferencia. Y cuando mueres, ¿sabes qué ocurre? Va a haber muchas veces en que te van a pagar mal, en que van a hablar mal de ti, aun cuando tú te pusiste en la brecha por ellos. Pero tú no lo haces para que hablen bien de ti o para que te paguen o para que digan qué bueno eres. No, lo haces porque es el llamado que Dios ha puesto en tu vida a que vivas llevando la misericordia de Cristo. Porque tú eres un pequeño Cristo. Porque tú has sido llamado y has sido concebido para traer misericordia. Y ese elemento lo que está haciendo es traer una bendición abundante en tu vida. Porque mientras más gracia tienes, mientras más misericordia tienes, más gracia vas a tener. Dice la palabra en Mateo capítulo 9, versículo 13. Pero vayan y aprendan lo que significa. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Es decir, ¿qué nos ha llamado a Cristo? ¿Qué es lo que Él quiere? Es que tengamos que aprender ¿qué es lo que es la verdadera misericordia? ¿De qué me sirve hacer sacrificios? Grandes eventos, grandes conferencias, movimientos en lo que tú quieras, pero mi corazón no tiene misericordia. Y eso es lo que pasaba con este sacerdote y con este levita. Seguramente estaban viajando apurados al próximo seminario bíblico, o al próximo estudio bíblico, o al próximo encuentro, no sé qué. Pero se olvidaron y dejaron la labor que tenían que cumplir, que en esta parábola Jesús nos muestra con tanta claridad, de ir y vendar a quien había sido atacado por el enemigo, a quien necesitaba de ese aceite, de esa unción especial y que necesitaba de ese vino nuevo que lo restaure. Amado, Dios conoce tu corazón, Dios conoce mi corazón, Dios conoce nuestros corazones. Y Él sabe muy bien si tu corazón está lleno de la misericordia, si en tu corazón está fluyendo una verdadera misericordia y no solo sacrificios externos de vanagloria que están luciéndose externamente, pero que no responden a un verdadero corazón de misericordia. El día de hoy no te traigo esta palabra para que puedas vivir condenada o condenado, para nada. Simplemente te traigo una palabra que debe ser rema para nuestras vidas, que nos debe llevar al cambio. Porque si esto no está ocurriendo en nuestras vidas y en nuestros corazones, hay necesidad de cambio. Y Dios puede activar ese cambio en tu vida. Dios puede activar la transformación en tu vida. Busca esa transformación.
Les soy sincero, me costó mandar este mensaje porque yo no estaba seguro si debía hacerlo o no. Tuve que regrabar 3 veces porque sentía que muchas veces esto puede ser algo que traiga mucha culpabilidad y no es mi propósito ese, les prometo. Y no es mi propósito aún creerme mejor que nadie en absoluto, porque es un área, como yo les he dicho siempre, estoy mirando al espejo, porque cuando yo hablo esto, estoy hablándome a mí. Estoy revelándome a mí muchas cosas que tienen que ser tratadas y cambiadas en mi propio corazón. Por lo tanto, amados, en este caminar juntos, comencemos a experimentar lo que significa la verdadera misericordia del Padre. Él nos llamó a vivir en misericordia y queremos tener esa inmensa bondad, en esa inmensa bondad que Él tiene, porque Él nos borra todas nuestras transgresiones. Él nos ha regalado esto, es hermoso, ¿verdad? Entonces nosotros operemos en misericordia, operemos en ese amor que sobrepasa cualquier entendimiento lógico. Es ilógico amar como Cristo nos llama a que amemos, pero es muy preciso en el reino espiritual porque trae mucha bendición. Padre amado, te damos gracias por este hermoso mensaje que tú has puesto, Señor. Yo desecho todo ingrediente humano, toda cosa que pueda afectar, Señor, y pueda crear culpabilidad. Este no es el objetivo, Padre, tú lo conoces del mensaje, pero sí es llevar a tu pueblo a poder acercarnos a un verdadero mover de una misericordia real. Que no seamos como el sacerdote o el levita, descrito en tu hermosa parábola del buen samaritano, que van caminos rectos sin preocuparse de quien estaba totalmente destruido en el piso tirado. Ayúdanos, Señor, a ser como ese buen samaritano, que quizás no tenía todos los dotes y el gran conocimiento, pero fue llevado por misericordia a poder traer ese aceite y ese vino de restauración. Úsanos, haznos instrumentos tuyos, para que en la lógica y la gloria tuya, preciosa y maravillosa, podemos operar tu misericordia. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada, amado, que Dios bendiga este viernes y que estés lleno de su misericordia, llevando misericordia a otros. Cuídense mucho. Esta noche, no se olviden, para los que están en Rochester, pueden comunicarse conmigo. Vamos a tener el tiempo de la adoración maravilloso en mi casa. Que Dios proteja su día. Nos vemos.